Josué capítulo 14. El territorio al oeste del Jordán. El sacerdote Eleazar, y Josué, hijo de Nun, junto con los jefes de las familias, repartieron entre los israelitas el territorio cananeo al oeste del río Jordán. Dios le había ordenado a Moisés repartir los territorios de las 9,5 tribus haciendo sorteos. Los descendientes de José se habían dividido en dos tribus, la de Manasés y la de Efraín. Y Moisés ya había repartido la tierra al este del Jordán, entre las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. A los descendientes de Leví no les dio ningún territorio, pero sí les asignó ciudades donde vivir y campos para criar a sus animales. Los israelitas repartieron el territorio según las instrucciones que Dios les había dado a Moisés. Caleb recibe la ciudad de Hebrón. Cierto día, estando los israelitas en Gilgal, algunos de la tribu de Judá vinieron a ver a Josué. Entre ellos estaba Caleb, hijo de Jefuné, el Kenesita. Caleb le recordó a Josué: Tú bien sabes que nuestro Dios habló con Moisés en Cades Barnea acerca de nosotros dos. Yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde Cades Barnea a explorar esta tierra, y yo le conté la verdad sobre lo que había visto. Los que me habían acompañado asustaron a nuestra gente. En cambio, yo confié plenamente en mi Dios. Aquel día Moisés juró que a mi familia y a mí nos daría la tierra por donde anduve, porque le fue fiel a Dios. Esto pasó hace 45 años, y todo este tiempo que nuestro pueblo ha andado por el desierto, Dios me ha protegido tal como lo prometió. Mírame, ya tengo 85 años, pero estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a explorar, y todavía puedo pelear. Por eso te pido que me des la región montañosa que Dios me prometió aquel día. Tú bien sabes que los descendientes del gigante Anak viven en esas ciudades grandes y bien protegidas, pero con la ayuda de Dios los podré desalojar, y así conquistaré esas ciudades tal como Dios lo prometió. Josué bendijo a Caleb, y a él y a sus descendientes les dio el territorio de Hebrón. Así fue como Hebrón llegó a pertenecer a Caleb y a su familia, porque Caleb obedeció fielmente al Dios de Israel, y todavía le pertenece. Antes de eso, Hebrón se llamaba Kiriat Arba, porque Arba era el nombre del gigante más importante. Después de esto hubo mucha paz en la región. Josué capítulo 15. Territorio de la tribu de Judá. El territorio que recibió la tribu de Judá se extendía hacia el sur por el desierto de Sin hasta Tenam, en la frontera con Edom. Esta frontera comenzaba en el extremo sur del Mar Muerto, seguía hacia el sur por el paso de Akrabim y cruzaba el desierto de Sin, pasando por Cades Barnea. Luego seguía hasta la ciudad de Esrón, subía a Adar y daba vuelta por el Carcá hasta la ciudad de Asmón. De allí seguía por el arroyo, en la frontera con Egipto, hacia el noroeste y terminaba en el mar Mediterráneo. Esta era la frontera sur de la tierra de Judá. Al este, la frontera era todo el mar Muerto, hasta la desembocadura del río Jordán. Sorry. Allí comenzaba la frontera norte, que se extendía hasta Bet Ogla, pasando al norte de Bet Arabá, hasta la roca de Boam, hijo de Rubén. Después subía del valle de Acor hasta Debir, doblando hacia Gilgal, frente al paso de Adumín, al sur del valle. Pasaba por el manantial de En-Semes y seguía hasta el de En-Rogel. Luego cruzaba el valle de Bet-Hinnom, que estaba al sur de Jerusalén, y subía por la cumbre del cerro al oeste del valle de Hinnom, y de allí bajaba al valle de Refaim. Daba la vuelta desde la cumbre del cerro hasta el manantial de Neftoa, y seguía por las ciudades del monte Efrón, pasando por Kiriat Jeraim. Hacia el oeste de Balá
La frontera llegaba hasta el monte de Seir y pasaba por Quesalón, por el lado norte del monte Jearim, y bajaba hasta Bet-Semes, pasando por Timná. De allí seguía por los cerros al norte de Ecrón y seguía a Sicrón hasta Jabneel, pasando por el monte de Baalá, para terminar en el mar Mediterráneo. Por último, la frontera oeste era el mar Mediterráneo. Estas eran las fronteras del territorio que les tocó a los grupos familiares de la tribu de Judá. Caleb conquista Hebrón y Debir. Dios le había dicho a Josué: dale a Caleb, hijo de Jefuné, una parte del territorio de la tribu de Judá. Josué le asignó entonces la ciudad de Hebrón, que había fundado Arpa, el padre de la raza de gigantes. En esta ciudad vivían los grupos familiares de los gigantes Esai, Ahimán y Talmai. Caleb los echó de allí y se apoderó de la ciudad. Después salió para atacar a los habitantes de Debir. Y dijo Caleb: al que conquiste Debir le daré a mi hija Axa por esposa. El que conquistó la ciudad fue su sobrino Otoniel, hijo de Kenaz. Así que Caleb le dio a su hija Axa por esposa. El día de su casamiento, Otoniel le dijo a su esposa: dile a tu padre que no nos dé un terreno. Que nos dé un terreno, no que no nos dé, que nos dé un terreno. Entonces ella se bajó de su asno y Caleb le preguntó qué quería. Ella le contestó: quiero un regalo de bodas. Ya me hice tierras, pero están en zonas áridas. Dame ahora también manantiales. Y Caleb le dio los manantiales del cerro y los del valle, las ciudades de la tribu de Judá. El territorio que recibieron los grupos familiares de la tribu de Judá comprendía las siguientes ciudades. En la región sur, cerca de la frontera de Edom, estaba Cabseel, Eder, Jagur, Jiná, Dimoná, Adadá, Sedes, Azor, Itnan, Sif, Telem, Bealot, Azor Adatá, Keriot, Esron, Amán, Semá, Moladá, Azar Gadá, Esmón, Bet-Pelet, Azar Sual, Berseba y sus aldeas, Baalá, Lim, Esem, El Tolat, Kesil, Orná, Ciclat, Madmaná, Sansaná, Lebaot, Silhim y Enrimón. Estoy chistoso. En total eran 29 ciudades más las aldeas que las rodeaban. Las ciudades de la llanura eran Estaol, Sorá, Asná, Sanoá, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saadaim, Aditaim, Gederá y Gederotaim, es decir, 14 ciudades con sus aldeas. Otras ciudades eran Senam, Abasá, Migdalgat, Dilean, Mispa, Joctel, Laquis, Boscat, Eglón, Gabón, Lamán, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naamá, Maquedá, es decir, 16 ciudades con sus aldeas. Estaban además las ciudades de Libna, Eter, Asán, Iftá, Seaná, Nesib, Keilah, Aksib y Maresá, es decir, otras 9 ciudades con sus aldeas. También estaba Ecrón con sus pueblos y aldeas, y todas las ciudades y aldeas cercanas a Asdod, desde Ecrón hasta el mar Mediterráneo. Formaban parte de este territorio de las ciudades de Asdod y Gaza, con sus pueblos y aldeas, cuya zona se extendía hasta el arroyo de Egipto y la costa del mar Mediterráneo. En la región montañosa del pueblo de Judá tenía las siguientes ciudades: Samir, Hatir, Soco, Dana, Debir, Anaf, Estemoa, Anim, Gosén, Olón y Gilo. Eran 11 ciudades y sus aldeas. Otras 9 ciudades con sus aldeas eran Araf, Dumá, Esán, Hanum,
Bet Tapua, Afecá, Umta, Sior y Hebrón. Otro grupo de 10 ciudades con sus aldeas era Maón, Carmel, Sif, Jutá, Israel, Jokdeam, Sanoa, Caín, Gibeá y Timná. Las ciudades de Aul, Bet-Sur y Gedor, Maarat, Bet-Anot y Etlecón, 6 ciudades más con sus aldeas. Las ciudades de Kiriat Jearim y Rabá con sus aldeas. En el desierto les tocaron Bet Arabá, Midín, Secacá, Nibsán, Ciudad de la Sal y Engadí, es decir, 6 ciudades más con sus aldeas. Pero la tribu de Judá no pudo expulsar de Jerusalén a los jebuseos, por eso ellos todavía viven ahí. Ok, si llegaste hasta aquí, felicidades. Con esto terminamos el día 85 leyendo la Biblia en orden cronológico. Nos vemos mañana. Chao, chao.